eternidad. El corazón nos llena, grande es el secreto. Hosana, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, grande es el Señor. Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Hosana al Altísimo, Señor. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza al Rey que viene pronto y que proclama que no hay otro nombre digno con sus manos. Somos un pueblo que vive en alabanza, que canta y danza al Rey que viene pronto y que proclama. Señor, dame oportunidad, Señor, en esta noche de poder llevar tu palabra, Señor. Gracias por un tiempo hermoso. Señor, sé que en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús, en esta noche queremos bendecir tu nombre, Padre. Queremos decirte que tú eres bueno, que tu misericordia es para siempre. Que, Señor, todo lo que hacemos es para honrarte a ti. Queremos pedirte esta noche que puedas tomar control de todo, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Espíritu Santo, que desde ya puedas ayudarnos a llevar una palabra de parte tuya, una palabra que venga del cielo, para que pueda sustentar al aquel que necesita, que pueda reanimar al que está débil, Señor, y que puedas tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, ayudarnos. Te bendecimos, te damos toda la honra y la gloria a ti, Señor. Te pido que todo salga bien, que no falle la red, Señor. Te pido porque mis hermanos que están conectados, los que estamos acá, podamos recibir esa bendición. Gracias, Padre. Te ruego por este país, te ruego por cada país, cada ciudad hasta donde llegue esta señal. Te pedimos, Señor, que nos puedas ayudar. Estamos en tus manos, están en tus manos Colombia, Honduras, Señor, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos. Cada lugar, Señor, hasta donde llegue esta señal está en tus manos. Está en tus manos la situación en el Medio Oriente, Israel, y cada cosa que se da, Señor, alrededor de tu palabra. Gracias, Padre. Te ruego que nos des una palabra apostólica, evangelística, pastoral, magisterial y sobre todo profética, Señor, para que llegue a nuestro corazón. Te pedimos por los enfermos, por el huérfano, por la viuda, por aquel que no tiene, aquellos que están también llenos de gozo, Señor, en este día. Gracias por eso. También aquellos que quizás están contrayendo matrimonio, aquellos que de una u otra manera están desarrollando tu obra. Te pido por aquellos misioneros, por todos aquellos que te necesitamos. Gracias, Cristo. Oramos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, a cada uno de ustedes, los que estamos acá presentes en vivo, y a usted que nos brinda su amable sintonía, le decimos gracias y reciba un cordial saludo desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Queremos pues entrar a lo que vinimos. Vamos con la ayuda del Señor a llevarles un mensaje que los martes lo hemos apartado como para llevar un mensaje de tipo enseñanza, como tipo doctrina apostólica en este caso. Miren, siempre lo he mencionado, que a lo largo de todo lo que hacemos nosotros en el mundo natural es exactamente lo que ocurre en el mundo espiritual. Todo lo que se hace en el plano espiritual es exactamente lo mismo que ocurre o tiene un efecto a veces significativo en el mundo natural, es decir, en el mundo en el cual nosotros vemos, tocamos y nos desarrollamos. Creo que de las mayores tareas que el cristiano tiene, yo diría que es la principal, es crecer en Dios. No solo crecer en el conocimiento de Dios, es decir, saber quién es Dios, cómo opera Dios, cómo es Dios, cómo es su amor, cómo es su misericordia, cómo es su gracia. Entonces, todas esas cosas en algún momento se vuelven como una especie de reto para los cristianos. ¿Por qué? Porque no es fácil crecer. El crecer implica disciplina, el crecer implica pasión, el crecer en Dios, como en todo en la vida, implica tener esa disciplina, esa constancia, el proponernos, el tener visión, y hay tantas cosas que tal vez usted en su pensamiento, en su corazón, tiene otro concepto en relación a esto y es válido. Entonces, para el cristiano,
crecer en algún momento en todo, no solo en lo secular, sino que también en lo espiritual, se vuelve un reto. En otras palabras, no es fácil. Por eso me gusta mucho cuando en el versículo de Filipenses dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar. ¿Por qué lo hace el Señor? Porque sabe que nosotros solo no vamos a poder hacerlo. Y qué lindo, porque desde que abrazamos al Señor, es decir, que aceptamos su señorío, que desde que comenzamos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón y lo comenzamos a amar, Él comienza esa buena obra. Y cuando le digo que comienza hasta terminar, porque aún Cristo, fíjese, aún Cristo se preparó para desarrollar su ministerio. Muchas veces nosotros como cristianos queremos desarrollar una obra, cuando digo obra es en general, sin preparación. Y por eso algunos han fracasado, por eso algunos quizás en este momento están teniendo problemas porque quieren desarrollar una obra sin la debida preparación. Entonces hay una estatura que como cristianos necesitamos tener. Cristo, para alcanzar, mire qué tremendo, porque Cristo siendo Dios, para alcanzar esa estatura, ¿cuál estatura? La estatura de hijo, la estatura de ser glorificado, la estatura de ser exaltado por el Padre y sentarse a la derecha del Padre, es decir, estar en el cielo en este momento. Para llegar a eso se preparó, pero también tuvo que tener una especie de sufrimiento por amor a usted y por amor a nosotros. Entonces vemos que Cristo se preparó. Lo primero que hizo fue prepararse hasta la edad de 30 años. Se preparó el Señor. Acuérdese que cuando Él tenía 12 años, que se le perdió a María y a José, dice que lo fueron a buscar y lo encontraron en la sinagoga preguntándole, tenía en aprietos, Jesucristo tenía en aprietos a los fariseos, a los doctores de la ley, les hacía preguntas y les hacía observaciones que ellos decían, pero este niño. Entonces, cualquiera de nosotros quizás a esa edad hubiésemos querido iniciar el ministerio o iniciar la labor para lo cual el Señor nos mandó, pero no, Cristo esperó. Por eso es bien importante la preparación, por eso es bien importante el crecer en Dios, porque en la medida que crecemos en Dios, que lo conocemos más, y en la medida que nos preparamos mejor, vamos a ser más efectivos, es decir, vamos a hacer nuestra labor, no solo en el aspecto secular, sino que en el aspecto espiritual, y la vamos a desarrollar bien y vamos a cumplir ese propósito con la ayuda del Señor, guiados por su Espíritu, para poder honrar y glorificar al Señor. Entonces vemos que Cristo se prepara en la palabra, se prepara en la familia, se prepara antes de los 30 años, a los 30 años se bautiza, luego va a la cruz, resucita el tercer día y dice que le arrebata, en Apocalipsis 1:18 dice que Él le arrebató las llaves de la muerte y del Hades, es decir, que Él obtuvo victoria. Si lo traemos en el contexto que venimos hablando de la preparación, de la estatura y del crecimiento como cristianos, Cristo la hizo. ¿Por qué? Porque Él cumplió su objetivo, Él cumplió la misión para lo cual el Padre lo había mandado. Entonces, miren, en la Biblia encontramos, hay muchas, quizás yo le voy a hablar de algunas nada más para ponerlo en contexto. En la Biblia hay algunos ejemplos que son como una especie de crecimiento. Por ejemplo, en Apocalipsis 17:14 dice que cuando Cristo venga, dice que viene con nosotros, que somos llamados, escogidos y fieles. Entonces es como un crecimiento desde el atrio, lugar santo, hasta el lugar santísimo. Apocalipsis 17:14 dice que los que vienen con el Señor, los que venimos con el Señor, dice que somos llamados, escogidos y fieles. En Romanos 12:2, usted conoce el versículo, dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces hay como una especie de crecimiento en conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Hay una especie de crecimiento de llegar a la estatura que el Señor necesita que nosotros tengamos, no solo en lo espiritual, sino que también en lo que Él nos ayuda a desarrollarnos para poder realizar la labor que Él nos ha encomendado. En Cantares, por ejemplo, Cantares 5:2, en Cantares 5:2 habla de la esposa, pero más que la esposa, habla de una mujer que se casa. Y la estatura que se mira en Cantares 5:2 es que la mujer que se casa es amiga,
es hermana y es perfecta mía o esposa mía. Entonces vemos un crecimiento de amiga, hermana a esposa. Vemos un crecimiento de la voluntad de Dios de buena, agradable y perfecta. Vemos un crecimiento de los que vienen con el Señor en la segunda venida visible del Señor. Dice que son llamados, escogidos y fieles. Y si lo vemos del lado negativo, si lo vemos desde el punto de vista de involución, nos enseña también la palabra que hay una involución. Por ejemplo, está la transgresión, el pecado y la iniquidad. Entonces es como una evolución para el mal, pero una involución para nosotros. ¿En qué sentido? Porque primero llega la tentación o la transgresión, luego llega el pecado que se consuma, y dice que cuando el pecado se consuma da lugar a la muerte. Eso es iniquidad. Entonces me di a la tarea de mostrarle de que hay una estatura que tenemos que tener. Si usted va a ciertos juegos, yo me río porque, hermano, a uno le puede pasar ya grande. Uno puede tener cierta estatura que, por ejemplo, si vamos a Estados Unidos, hay algunos juegos que tal vez no llegamos, ¿verdad? Tal vez no llegamos a la estatura y no podemos subirnos a esos juegos. Entonces, eso pasa en lo espiritual. Hay personas que anhelan servir al Señor. Hay personas que quieren desarrollar otras cosas en Dios, pero el problema es que no tienen la estatura, no tienen la preparación. Y pastor, ¿pero por qué nos está contando todo eso? Porque quiero contarle, hermano, hermana, y los que estamos acá, que estamos en un tiempo de batalla. La situación en el mundo, no sé si usted cada día mira cómo van las cosas. Yo quiero darle la buena noticia que nosotros estamos en manos del Señor, pero que como cristianos no podemos estar en un mundo indiferentes a lo que está pasando, porque de una u otra manera nos va a afectar. Pero como estamos en manos del Señor, estamos buscando su rostro, estamos creciendo en el conocimiento de Él, estamos creciendo en la búsqueda del Señor, en el estar en su presencia, el ser guiados por el Espíritu. Entonces, para nosotros los cristianos, en algún momento va a haber aflicción, pero va a ser más fácil salir. ¿Por qué? Porque Dios, a través de su Espíritu, nos va a mostrar el camino por donde ir, nos va a dar la salida, nos va a hacer el milagro, nos va a sanar, nos va a dar todo aquello que necesitamos de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, Miqueas 5:1 dice: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros. Han puesto sitio contra nosotros, con una vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Cuando usted lee Miqueas, ahí está hablando del pueblo de Israel, pero como nosotros somos el Israel de Dios, como todo lo que le pasa al pueblo de Israel es una advertencia para nosotros, ¿quiénes? Los gentiles, usted y yo, que entramos por misericordia de Dios, por gracia de Dios, a ocupar el puesto de hijos. Y aquí el Señor está haciendo un llamado al pueblo de agruparse en tropas. Cuando vemos esa palabra, agrúpate, en el original es el hebreo 14:13 y significa como acuchillar. Y me llamó la atención, fíjese, porque acuchillar es como iniciar un ataque. Acuchillar se me vino, y esa es la figura que da acá en el hebreo 14:13 de agrúpate. Esa palabra se muestra o es un ejemplo como cuando hay alguien, un soldado, que tiene su rifle y en la punta tiene una bayoneta, y él comienza a acuchillar y le hace de esa manera, comienza a lanzar ataques. Eso es agrúpate. Aparte de lanzar un ataque, esa palabra agrúpate dice que es como presionar hacia adelante, como cuando uno va avanzando y va presionando. No sé si ha visto usted aquí en Bogotá el ESMAD. Bueno, esa palabra quizás a algunos no les va a gustar, pero la policía antimotines tienen su estrategia. Los antimotines tienen su estrategia. Ellos van agrupados y no rompen filas, porque si ellos rompen fila, por ahí se le van a meter y los van a destrozar. Entonces ellos van agrupados. Bueno, eso es lo que el Señor quiere que nosotros como cristianos hagamos, que nos agrupemos, pero que nos hagamos un solo nudo con la familia, con la iglesia, como cristianos, donde vayamos, que seamos un solo nudo, agrupados como un ejército. ¿Para qué? Para que nos juntemos en compañía. Miren, Dios nos está llamando a la batalla. ¿Por qué? Porque necesitamos crecer. Es que yo le hago un llamado esta noche. De eso quiero hablarles esta noche.
porque tenemos que crecer en la estatura que el Señor quiere. Y vamos a ver cómo vamos a crecer. Obviamente no lo vamos a poder ver todo hoy, pero vamos a ver que la estatura del soldado que el Señor quiere que nosotros seamos, de aquel que va a la batalla, esa estatura de soldados sea de manera que nosotros, cuando seamos esos soldados que el Señor va a utilizar o que tal vez ya está siendo utilizado, podamos ir a las batallas y ganar esas batallas, no salir derrotados. Ahora, yo le hago esta observación. Fíjese que este tema surge de un tema del apóstol Sergio, que más que tema como parte de la capacitación que él le da a los pastores los jueves. Entonces él nos recomendaba esto, que nosotros como iglesia, como ministros, tenemos que preparar la iglesia. Hermano, hay hermanos que piensan que nunca van a entrar a la batalla. Hay hermanos que piensan que nunca van a tener que realizar guerra espiritual en su casa, en la iglesia, donde vayan, en el trabajo. Hay hermanos que creen que nunca ahí en el camino a su trabajo, camino a su casa o camino a cualquier lado, aún a vacaciones, se le van a manifestar demonios, porque el Señor nos está mandando a que nos agrupemos. Hay que pelear, hermano. Es que el agruparnos es como un ejército, y somos el ejército del Señor, porque nuestro Dios, uno de los nombres es Jehová Sabaoth, y Jehová Sabaoth es Jehová de los ejércitos. Y si Dios es un Dios que va a la batalla, entonces también nosotros como iglesia vamos a ir a la batalla, pero tenemos que estar preparados, hermano. Por eso el Señor, yo con la ayuda del Señor voy a trasladarle algunos principios que nos van a enseñar cómo prepararnos como soldados para ir a la batalla. Tal vez usted que me ve o los que estamos acá desarrollaron o prestaron el servicio militar y tal vez lo van a entender de mejor manera. Tal vez usted tiene otros conceptos que al escucharlos que yo le doy a la luz de la palabra le van a ampliar más el por qué hacía las cosas. Entonces el Señor nos está mandando que nos agrupemos en tropas. ¿Y quiénes se agrupan en tropas? El ejército. El ejército se agrupa en tropas. Usted y yo formamos parte del ejército de Dios, junto con los ángeles, pero usted y yo en la tierra somos el ejército de Dios, y Dios quiere que nos preparemos para realizar la batalla. Mire, hay un tiempo, hay que pelear por la familia, hermano. Viene el tiempo, ya es el tiempo. No es que va a venir en 10 años, no. Es el tiempo de pelear por nuestras familias. Es el tiempo de pelear por la situación que estamos viviendo, que ya días la estamos arrastrando. Es el tiempo de pelear, y al decirle pelear no es solo reprender, no. Se va a dar cuenta que una de las cosas es darnos cuenta quién es nuestro enemigo. Entonces Dios nos está mandando a que nos agrupemos. Fíjese que, no sé si usted vio la película de Buscando a Nemo. Y en Buscando a Nemo, ya voy yo a decir, pastor, ya va usted con su permiso. Entonces, cuando en la película de Buscando a Nemo se mira que cuando atrapan un cardumen de peces, ellos se agrupan, y obviamente es una película, hermano, pero sucede en la vida real. Ellos se agrupan y cuando los quieren cazar, se mueven mejor juntos, porque no encuentran a quién agarrar los peces y todas las orcas y todos los que llegan ahí a querer comerse los peces. Entonces, cuando ellos se agrupan en cardumen, resulta más difícil cazarlos. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer, porque le quiero comentar algo. El diablo ha descendido con ira. El tema no se llama así. El tema se llama la estatura del cristiano. Pero quiero ponerle un buen cimiento, porque quiero que esta noche usted, pues si no se ha dado cuenta, podamos nosotros abrir los ojos a una realidad que se está viendo, porque necesitamos crecer, hermano. Necesitamos crecer en Dios. Ya es el tiempo, porque Dios nos está mandando a que crezcamos, no solo en la estatura espiritual, sino que crezcamos en su conocimiento, en su gracia, en su amor. ¿Para qué? Pero que también crezcamos en la preparación para enfrentar las batallas que nos toca enfrentar a diario. Entonces, miren,
Nuestro enemigo el diablo, que el Señor lo reprenda, ha descendido con ira. Apocalipsis 12:12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Entonces la alegría es en el cielo, pero dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Mire, el enemigo sabe que el tiempo se le está acabando. El enemigo sabe que cada día la iglesia crece más, que aunque algunos se están yendo al mundo, pero también otros están regresando a la iglesia, otros están llegando, porque dice que en el último tiempo una de las cosas que se va a desatar para algunos es escuchar maestros de acuerdo a su propia conveniencia, pero para la iglesia de Cristo lo que el Señor nos da la promesa es que Él quiere que todos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Dios. Entonces vemos acá, hermano, en Apocalipsis 12:12, que el enemigo es echado con sus ángeles. Si usted lee en el contexto, ahí dice que hay una batalla. Miguel dice que pelea contra el dragón, contra la serpiente antigua, contra el diablo, que se llama Satanás. Dice que pelea contra ellos y contra sus ángeles. O sea, que hay una batalla en el cielo y consecuencia de la batalla, porque el diablo siempre va a perder, porque no le va a poder ganar al Señor. Entonces lo envía a la tierra. Y en la tierra, los moradores de la tierra somos nosotros en este momento, previo a la venida de Cristo por su iglesia. Entonces dice acá que el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Mire, los ataques de parte de las tinieblas han arreciado. Las tinieblas se han agrupado. Así como en Miqueas 5 vimos que el Señor decía: agrúpate en tropas, ellos ya están agrupados. Hermano, el enemigo está agrupado hace días, se lo voy a mostrar en Efesios 6:2, cuando dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, y da una estructura. Entonces el enemigo copia, es una burda copia de lo que Dios hace. Si en el cielo hay una estructura de ángeles, arcángeles, serafines, querubines, ellos también tienen su estructura para poder afectar. Dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para la batalla. El cristiano tiene que agruparse en tropas, esa es parte de la preparación. Nosotros no podemos crecer si no nos preparamos. En la familia no va a haber crecimiento si no nos preparamos. Primero nosotros revisamos, vemos qué pasa, enmendamos, pero tenemos que prepararnos para la batalla. Dios nos está llamando a batalla, hermano. Dios nos está llamando a la batalla, porque no podemos quedarnos indiferentes al mover espiritual de parte de las tinieblas y dejar que pase. Usted tiene que pelear por su familia. Usted no se puede dejar arrebatar a sus hijos por ideologías extrañas que quieren implementar en las escuelas, por ejemplo. Esa es una batalla. Usted en su trabajo, por ejemplo, yo con respeto digo esto, hermano, tiene que revisar qué cosas lo quieren obligar a hacer que va en contra de sus valores y sus principios. Obviamente, eso si usted ahí en su trabajo, en el lugar donde usted está, saben que es cristiano. Tenemos que prepararnos para la batalla. Tenemos que entender de que hay una batalla porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Joel 3:9 y 10 dice, la Nueva Biblia al Día: anuncien esto por todas partes. ¿Qué es lo que hay que anunciar? Prepárense para la guerra. Recluten a sus mejores soldados. Junten todos sus ejércitos. Miqueas 5, agrúpense en tropas, agrúpense en ejército. Vemos que aquí le acabo de poner Apocalipsis 12, dice que el enemigo ha descendido. Entonces hay una batalla declarada. Hermano, sería una, yo diría una insensatez, y perdone la palabra porque me voy a incluir, sería una insensatez de nuestra parte el saber que usted, al ser cristiano o al ser cristiana, hermana, no causa un revuelo en el mundo espiritual. Hablo del mundo espiritual negativo. Usted estorba al enemigo. Nosotros le estorbamos como iglesia al enemigo porque estamos restaurando vidas, no nosotros, sino que Dios, a través de lo que las iglesias, todas las iglesias hacen. Entonces el enemigo no está contento.
Entonces, en Joel 3, 9 y 10, Dios nos está diciendo, prepárense para la guerra, recluten a sus mejores soldados, conviertan sus arados en espadas y sus hoces en lanzas, que el débil diga, soy fuerte. Entonces, Dios nos está mandando, porque aquí ya comienza a vislumbrarse qué es lo que le quiero trasladar con la ayuda del Espíritu Santo esta noche. Entonces, mire, aquí hay algunas cosas muy hermosas. Joel es un libro profético, es un libro muy hermoso. Entonces, Joel anuncia, mire qué tremendo, porque hay una especie de escatología en el libro de Joel, porque el libro de Joel nos anuncia, entre otras cosas, lo que va a pasar en el último tiempo. Por ejemplo, en Joel 3:28 o 2:28 dice que en el último tiempo, es decir, en este tiempo, Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda carne, que vuestros hijos, vuestros jóvenes profetizarán, que los ancianos soñarán sueños, que habrá un mover y un despertar espiritual, es decir, un avivamiento que se espera que se dé previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Pero Dios nos está mandando que antes de que Él venga, el enemigo va a arreciar sus ataques. Pero que nosotros como iglesia, como familias, tenemos que estar preparados. ¿Para qué? Para librar la buena batalla. Es que esto es una batalla de todos los días, hermano. Esto es una batalla en el orden espiritual. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que guardarnos, tenemos que revisar el campamento, ver si no hay alguna puerta abierta, cerrarla de manera que no nos esté afectando. Quizás tal vez por eso estamos perdiendo algunas batallas. Entonces dice el Señor aquí, anuncien esto por todas partes. Entonces tiene que haber una preparación para la batalla y tiene que haber un reclutamiento. Entonces Dios, cuando Él va a la batalla, va con un ejército, pero en el ejército hay jerarquías. Entonces no se sienta mal, porque en el ejército hay posiciones. Por ejemplo, hay un general, hay un coronel, no sé el rango, quizás el militar lo conoce mejor, pero hay un general, hay un coronel, hay un cabo, hay un capitán, un cabo, hay un soldado raso, de lo que sea, pero que estamos en el ejército, estamos. No sé qué posición tenemos. Entonces se da cuenta por qué es importante crecer en Dios. Porque en la medida que crecemos en Dios, previo a la preparación, de esa misma medida o en esa misma medida, vamos a ser efectivos. Necesitamos crecer, hermano. Entonces todo comienza cambiando nuestra posición de sembradores. Aquí está la primera posición, porque vamos a entender que el crecimiento del Hijo de Dios, o el crecimiento del cristiano, la estatura del cristiano va de ser sembrador a soldado. Pero no puede ser soldado sin antes ser atleta. Va sembrador en el atrio, soldado en el lugar santo, atleta en el lugar santo y soldado en el lugar santísimo. Entonces todo comienza aquí. Mire, cuando vamos a la batalla no nos podemos quedar sembrando. Entonces lo que aquí el libro de Joel nos está enseñando es que hay que cambiar los arados en espadas y sus hoces en lanzas, que diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque es importante entender esto, crecer e ir a la batalla, porque usted no va a ir con un azadón a la batalla, usted va con una espada. Usted no va a ir con una hoz a la batalla, quizás sí. Lo ideal es que vaya con una lanza. Estamos hablando las armas que en ese tiempo se daban. Entonces lo que el libro de Joel nos está enseñando, o el Señor a través del libro de Joel, nos está enseñando que nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad de sembradores a soldados, de ser pasivos a entender de que estamos en batalla. Y que tenemos que cambiar lo que nosotros estamos desarrollando, primero sembrando, porque si usted se acuerda, Gedeón en Jueces 6, Gedeón era el valiente que Dios iba a utilizar para liberar al pueblo de Israel, entre otras liberaciones que tuvo el pueblo de Israel a través de los jueces. Pero ¿qué estaba haciendo Gedeón? Si usted hace memoria, en Jueces 6, Gedeón estaba cosechando y guardando el trigo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos esa naturaleza de sembradores, perdemos la naturaleza que Dios quiere que tengamos de soldados.
Entonces Dios quiere que usted y yo seamos esos soldados. Entonces hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para ser atleta, pero el tiempo que la iglesia va a vivir previo al arrebatamiento es el tiempo de la batalla. Por eso tenemos que entender de que la estatura del cristiano tiene que crecer. Ese es el tema. Hasta ahorita vamos a entrar en el tema, hermano. Entonces hay una estatura que nosotros tenemos que tener. Hay una estatura. Entonces, la estatura del cristiano tiene que crecer en función de lo que Dios necesita de nosotros. Mire, la verdad, hermano, Dios no nos necesita, pero Dios no nos deja de lado porque Él entiende, se lo digo en el buen sentido, Dios no nos necesita, porque realmente, dígame, ¿qué tengo yo que sea mayor que Dios? Nada, es todo lo contrario. Pero Dios en su infinita misericordia quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento, en el amor, en la gracia, en la batalla, que aprendamos a pelear, que nos preparemos y que tengamos una estatura de acuerdo al plan que Él tiene para nosotros. Por ejemplo, en algún momento nos ha tocado ser sembradores y una de las características es la paciencia. En algún momento nos ha tocado ser atletas y una de las características es la diligencia o la disciplina, pero en algún momento nos ha tocado ser soldados. Mire, a algunos en las iglesias no les gusta ser soldados, no les gusta ir a las batallas, y estos son aquellos, no es que yo no lo he hecho, hermano, no es que no me guste ir a la batalla, pero sí es bueno que nos agrupemos en tropas, y al agruparnos en tropas es que, por ejemplo, intercedamos por el pueblo, intercedamos por el país, intercedamos por la nación, intercedamos por nuestra familia, que doblemos rodillas. Entonces, cuando vamos a la batalla, a algunos no les gusta, y esos son aquellos que toda la vida dicen: pastor, ore por mí. Pastor o hermana, ore por mí. Hermano, ore por mí. Ahora, yo con respeto digo esto porque creo que todos hemos pedido o pedimos oración, ya sea por un familiar, por alguna situación laboral, ministerial, empresarial o personal. Todos pedimos oración. Pero algunos hermanos, no en esta iglesia, ni los que nos ven, quizás en otra iglesia ya por la Amazonía quizás, algunos hermanos nunca van a la batalla, quieren que otros les peleen sus batallas. Eso pasa en las familias. Por eso a veces hay problemas en los matrimonios, por eso a veces hay problemas en las familias, porque algunos miembros de la familia, llámese padre, llámese hijos, llámese hermanos, quieren que otros peleen sus batallas. Hay batallas que son personales, hay batallas que son familiares, hay batallas que son laborales. Imagínese, tal vez usted en este momento está teniendo una batalla en lo laboral. Yo espero en el Señor que no, pero a veces se levantan gigantes, pero hay gigantes que a usted le va a tocar derribarlos. ¿Y cómo los va a derribar? Yendo a la batalla. En 2 de Timoteo 2:3 dice: sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Entonces aquí tenemos la primera estatura, es decir, la estatura de soldado es la estatura ideal que el Señor quiere para que vayamos a la batalla. ¿Se imagina un atleta en la batalla? Hermano, ese solo corriendo va a salir. Cuando escucha ya los balazos o lo que se esté dando ahí, las bombas, va a salir, perdón por esa palabra, no se debe decir, pero cuando escuche lo que esté pasando va a salir corriendo. Entonces, en 2 de Timoteo comenzamos a visualizar la estatura que Dios quiere que la iglesia tenga antes de ser arrebatada, porque estamos en batalla. Le tengo una noticia, inclusive cuando Cristo viene por su iglesia, la iglesia es arrebatada, comienza la tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero al finalizar la gran tribulación, Cristo baja. Mire qué tremendo, Cristo baja porque hay una guerra que se va a desatar. Entonces Cristo viene a pelear contra aquellos que adoraron a la bestia y todos aquellos que van a estar ahí,
que incluso ahí va a venir la iglesia. Entonces no crean que nosotros vamos a venir a saludar a todo el mundo, venimos a una batalla. Entonces tenemos que estar preparados. El versículo 5 de 2 de Timoteo dice: y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Entonces, el soldado, una de las características es que sufre penalidades. Ningún soldado va a ir de vacaciones a una batalla. Y esas batallas tal vez las estamos librando, por eso hay penalidades, por eso hay adversidades, por eso a veces hay desiertos, porque hay batallas que nosotros tenemos que prepararnos. Perdone, Cristo antes de ir a la batalla contra el enemigo se preparó, y cuando fue al desierto se preparó en palabra. Entonces el atleta dice que no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. El atleta nos enseña, mire, no podemos ser soldados si antes no somos atletas. Y no podemos ser atletas si antes no somos sembradores. Entonces, en el versículo 6 de 2 de Timoteo dice: el labrador, en otras versiones dice el sembrador, que trabaja debe ser el primero en recibir parte de los frutos. Entonces, hermano, en 2 de Timoteo 2, 3, 5 y 6 nos habla de las tres estaturas que el Señor quiere que tengamos: la estatura de sembrador, atleta y soldado. Lo ideal es la estatura de soldado. Eso es lo ideal. Es decir, si lo vemos en función del tabernáculo de Moisés, diríamos que el sembrador está en el atrio, porque sus ofrendas, aquí tiene en el atrio, el sembrador tiene que haber derramamiento de sangre, presenta sus ofrendas. ¿Por qué? Porque tiene que tener paciencia, y dice que nos contentemos, dice la palabra, cuando en Santiago creo que está, cuando nos hallemos en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces el sembrador necesita paciencia y fe. El sembrador necesita paciencia y fe. Eso es lo único que él necesita: esperanza, siembra, riega, cultiva, y ahí está el sembrador en ese ciclo. Luego el atleta necesita disciplina y abstenerse de cosas. El atleta come sano, no que nosotros tampoco comamos sano, pero el atleta come sano de acuerdo a sus necesidades y de acuerdo a la disciplina que va a desarrollar. Pero luego está el soldado. Entonces, mire, clave es el atleta. No podemos ser soldados si no somos sembradores. No podemos ser atletas si no somos sembradores. Entonces todo comienza en una siembra. Yo sé que usted, hermano, que me ve, los que estamos aquí, han sembrado su tiempo, han sembrado su dinero, han sembrado casas, han sembrado carros, han sembrado su vida, no solo en la iglesia, sino que en su familia, en su trabajo. Entonces todo eso el Señor lo ve, pero necesita que nosotros crezcamos en este tiempo, espiritualmente hablando, como atletas. Que migremos. Por eso el Señor dice: cambia la hoz y la palabra dice: cambia tus instrumentos de labranza en instrumentos de pelea. Pero no lo vas a hacer, dice el Señor, si no tienes disciplina, si no te abstienes de algunas cosas. Entonces el soldado necesita preparación. El grado más elevado es el grado de soldado. Entonces, en la estatura espiritual, para ir a la batalla, el grado más alto es el grado de soldado. La iglesia necesita establecer ejércitos. Necesitamos entrar a la intercesión, hermano. Necesitamos ser parte del ejército que ministra intercesión, que ministra a Cristo. Necesitamos ser parte del ejército que pelea las batallas, no solo personales, no solo familiares, no solo ministeriales o laborales, sino que pelea las batallas de otras personas por amor. Necesitamos llegar a ser soldados. Necesitamos enrolarnos en este ejército de Dios. Esta yo se la tomé al apóstol Sergio ahí de una prédica que él daba. Me gustó el dibujo. Entonces, él lo hacía de esta manera, o se lo hicieron de esta manera. Aquí está el sembrador, el atleta y el soldado. Entonces, si usted ven, lo hizo de esta manera, como para enseñanza. Lo hizo pequeño el sembrador, un poco más grande el atleta y más grande el soldado, en función de lo que estamos hablando esta noche, de la estatura que como cristianos tenemos que tener. Entonces, necesitamos entender
que tenemos que pasar en este tiempo, que hay una demanda espiritual, que hay una demanda que el Señor nos está diciendo: despertad valientes, forjad sus espadas, forjad sus instrumentos de labranza en espadas y lanzas. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. El Señor está llamando un ejército de valientes, un ejército de soldados, que nos agrupemos en tropas, porque hay batalla. Y aunque usted no quiera, hay batalla. Y la batalla va a llegar a la casa, porque Dios está despertando un ejército de valientes. Entonces, cada día se libra una batalla. Lo vimos allá, pero quiero ya entrar en materia aquí con Efesios. Entonces, mire, hay una realidad que usted y yo vivimos. Cada día hay una batalla. Yo le he dicho que qué lindo es que nuestra batalla sea ¿qué voy a comer hoy? Pero qué difícil es. Yo sé que todos estamos librando batallas. Hermano, se lo garantizo, todos de una u otra manera estamos librando batallas. Algunos primero libramos batallas internas y de postre nos llegan las batallas externas. Hay personas que están lidiando con su interior porque hay cosas que están ahí batallando. Y usted dirá: pastor, ¿y eso dónde está? Romanos, entre otros, creo que está en Romanos 7 o Romanos 8, si no me equivoco. Creo que está en Romanos 8. Entre 7 y el 8 ahí capítulo, que dice que la carne se opone al espíritu. Entonces hay una batalla interna. Por eso no me va a decir usted: no, pastor, yo no tengo ninguna batalla interna. Pues ya mintió, entonces ya ahí hay una batalla. Mire, en nuestro interior cada día se libra una batalla. Va el hermano caminando y de repente él es casado y mira que por allá viene una muchacha guapa y la carne le dice: mírala, mírala. Va la hermana caminando y de repente por allá viene un muchacho bien parecido, casada a ella, y la carne le dice: mírala, míralo, míralo. Y el espíritu le dice: no, tú eres casada. Y así, esa batalla. Y le pongo un ejemplo en función de lo que vemos, que de lo que oímos, que de lo que vemos o tocamos con nuestras manos, que de las intenciones y los pensamientos que hay. Entonces se da cuenta, hay una batalla interna. Pero aparte, mire qué combo tenemos nosotros que librar, hermano. Que aparte de la batalla interna, por eso necesitamos llevar una vida en el Espíritu. Aparte de la batalla interna que libramos cada día, mire lo que pasa en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra los principados, contra las potestades. Entonces ve la estructura de parte del enemigo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino que contra los principados, contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las huestes espirituales de maldad, dice otra versión, en las regiones celestes. Entonces, hermano, la batalla es seria. Usted no tiene ni idea. A mí siempre me gusta una foto que por ahí me mandaron, que se mira que la persona va caminando hasta silbando, va feliz, pero alrededor de él se mira la batalla, que el enemigo quiere hacerle daño y los ángeles del Señor lo guardan, pues alejan, pues derrotan esos enemigos. Entonces, ese es alguien que tal vez tiene una vida de oración fuerte, porque las batallas, hermano, para ganarlas necesitamos disciplinarlos como el atleta. Disciplinarlos en la oración, disciplinarlos en la búsqueda del Señor, disciplinarlos en la santidad. Por eso nosotros, cuando vayamos en la calle y veamos que hay una tentación que nos está llamando, hermano, mire, no sé por qué lo digo. Bueno, sí sé por qué lo digo. Por ejemplo, si usted tiene, le hablo a los varones, si usted tiene problemas con las mujeres y usted es casado, y de repente usted va en el taxi, va en el Transmilenio, va en lo que vaya, en su carro, donde vaya, hermano, evite ir a esos lugares donde usted sabe que hay mujeres que de repente lo pueden hacer caer. Mire, yo conozco un pastor ahí en Honduras, que él es un profesional, pero él reconocía y él lo hacía público para avergonzar la carne. Él decía, obviamente él no le andaba diciendo a todo el mundo, mi problema es este, no. Él nos decía a los que éramos de confianza, amigos de él. Entonces él nos decía, mira, me dice, mi problema es, me gusta, no es que me gusta, sino que tengo que lidiar con ver mujeres y casado y pastor.
Bueno, en ese entonces no era pastor, luego fue pastor. Pero ¿qué me dijo él? Mire qué ejemplo. Un día, fíjate, Omar me dice que un día, porque él ejerce una profesión, no le digo porque lo van a asociar ahí en Honduras. Entonces, ¿qué pasa? Él ejercía una profesión y le ofrecían que diera clase en la universidad. Entonces él, para probar cómo iba a hacer, se fue una noche sin decirle nada al decano ahí que le estaba dando trabajo, y se fue a ver todo el piso donde estaba la carrera. Y mire que él comenzó a ver muchas mujeres y muy bonitas. Entonces él se acordó y dijo, no, yo aquí voy a tener problemas. Sabiamente él renunció y le dijo, mira, hermano, te agradezco. No le dijo por qué, pero le dijo, mira, no puedo trabajar ahí. Entonces, hermano, hay una batalla que se libra en nuestro interior, pero también en nuestro exterior. Por eso nosotros necesitamos estar creciendo y preparándonos en la estatura de soldado con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo. Pero de nosotros tiene que haber paciencia, perseverancia que tiene el sembrador, tiene que haber disciplina y abstenernos de muchas cosas que tiene el atleta, pero sobre todo tenemos que sufrir penalidades, es decir, la disciplina del soldado, el entender y tener claro que vamos a ir a la batalla. Entonces, nos damos cuenta que hay una batalla que se libra cada día, en lo interno y en lo externo. Pero también lo siguiente es que si estamos creciendo en la estatura del Señor para llegar a ser soldados, para librar las batallas que tenemos que librar por nosotros, por nuestra familia, por nuestra vida y por honrar a Dios, tenemos que ponernos la armadura de Dios. Mire, usted conoce la armadura, hermano. Usted conoce, hemos hablado mucho de la armadura, quizás lo ha oído, lo ha visto, lo ha leído, pero hermano, un soldado sin armadura es como que usted vaya a la playa en traje de paño o en saco. Un soldado sin armadura es un soldado vulnerable. De lejos le pueden tirar, aunque sea una semilla de frijol, y le van a pegar, porque está vulnerable. Entonces necesitamos ponernos la armadura de Dios. Mire, cada día pongámonos la armadura. Pastor, pero ¿y si no hay batalla? Va a haber batalla, hermano. Es que le cuento algo, ya el enemigo, mire, el enemigo nunca se da vacaciones. El enemigo jamás se va a dar vacaciones, porque dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces dice Efesios 6:13, voy a correr para poder terminar, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces yo le tengo una noticia, hermano. Ahora, la noticia que le traigo en contraparte o en contraposición a lo que le quiero decir es que en Cristo hay esperanza, que Dios no nos va a dejar, que Él está con nosotros, pero tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque hay un día malo, aquí lo dice, para que podáis resistir en el día malo. Entonces, el día malo hay que resistirlo, no abandonarnos ni echarnos a morir. El día malo va a llegar, ese día es el día de batalla. Quizás usted en este momento esté pasando el día malo. Quizás usted en este momento, como familia, como esposos, como ministros, como pastores, estemos pasando el día malo. Algunos quizás están pasando el Niágara en bicicleta. Pero entonces, como el día malo se asocia a la batalla, porque puede ser una mala noticia, puede ser una mala noticia en la salud, puede ser una mala noticia en la economía, puede ser una mala noticia en el ministerio, puede ser una mala noticia en la familia. Esperamos en Dios que no, pero el día malo va a llegar, por eso yo tengo que ponerme la armadura. Es que el soldado que se pone la armadura es alguien previsor. El cristiano tiene que ser previsor. Nosotros tenemos que jugar con balón adelantado. Nosotros tenemos que salir adelante, no ser reactivos, ser proactivos, es decir, ser diligentes y ver lo que pueda pasar si hacemos esto. Eso es lo que necesitamos hacer. Es que la armadura no es para lucirla, la armadura es para usarla. El día malo, para resistir, hay que ponernos la armadura. Y habiendo acabado todo, estar firme. Entonces, esto tiene mucha riqueza. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Entonces, tomamos la armadura de Dios, nos la ponemos para resistir el día malo. Pero habiendo acabado todo,
¿qué? Ahí implica que hay batalla. No crea que es que nos vamos a poner la armadura de Dios y decirle al Señor, bueno Señor, ve a pelear las batallas por mí. Yo aquí te voy a esperar tomándose una selfie ahí a ver cómo le queda la armadura. No, hermano, hay que ir a la batalla. Porque cuando hayamos acabado todo, hay que estar firmes. Diga el débil, fuerte soy. Hay batallas que nos van a derribar. Hay batallas que tal vez nos están costando. Pero el Señor quiere que permanezcamos firmes. Que la armadura de Dios tal vez va a tener sus marcas ahí de flechas, de espadas o cosas que tal vez nos han herido, pero que nos mantengamos firmes. Entonces dice el 14, estar pues firmes. Entonces, ¿cómo nos vamos a mantener firmes? Mire, es que esto es algo muy hermoso. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes? Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Tenemos que andar en la verdad. Dice que Cristo es la verdad, pero por ahí leí que también el Espíritu Santo es la verdad. Cristo es la verdad, entonces tenemos que andar con la verdad y ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿cómo vamos a estar firmes después de haber acabado todo? Ciñéndonos con la verdad. Luego nos vestimos con la coraza de justicia. El versículo 15 dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, mire, el orden es bien importante y me gusta. Entonces, el soldado que se prepara tiene armadura. El soldado que se prepara resiste. El soldado que se prepara se ciñe los lomos. El soldado que se prepara, se viste con la coraza de justicia. Pero después de vestirse se calza para no estar descalzo. Pastor, inventé el agua caliente. No, porque hay iglesias descalzas. Me gustaba ese rema, lo dio la pastora Raquel allá en Ecuador. La iglesia, por ejemplo, que no evangeliza es una iglesia descalza. La iglesia que no tiene, la familia que no tiene las sandalias del Evangelio de la Paz es una familia descalza. El soldado que no tiene las sandalias es un soldado descalzo. Dice Efesios 6:16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Entonces, tomamos como soldados el escudo de la fe. Ya esa fe ya no es del sembrador, esta fe es la del soldado, porque hemos migrado, hemos crecido en la estatura espiritual de sembrador, labrador, atleta y luego soldado. Tenemos que tener el escudo de la fe, hermano. Es la única forma que nosotros vamos a poder apagar los dardos de fuego del maligno. Por eso se da cuenta, mire, fuego con fuego se aguza, dice, fuego con fuego se atiza. Entonces, no solo yo tengo que tener el escudo de la fe, sino que tengo que tener avivado el fuego del Espíritu Santo en mí. Avivemos el fuego del Espíritu Santo, por favor. Un soldado avivado con el fuego del Espíritu Santo, hermano, no lo detiene nadie, porque lleva su escudo de la fe. Y por último dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces nosotros nos ponemos el yelmo de la salvación, porque así podemos apagar junto con el escudo de la fe todos esos dardos que vienen del enemigo. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No me quisiera quedar ahí porque solo lo estoy viendo en función de que el soldado tiene armadura. Para resistir el día malo necesitamos mantenernos firmes con la armadura de Dios. ¿Y cómo nos vamos a mantener firmes? Entendiendo que nos tenemos que vestir, crecer en Dios, prepararnos para la batalla. Entonces, mire, ¿qué otra cosa tiene que tener el soldado? No solo tiene armadura, reconoce autoridad. Mire, quien no reconoce autoridad terrenal no va a ser un soldado sujeto. Y aquí es donde muchos están perdiendo la batalla. Porque mire, por ejemplo, le pongo un caso. Perdón, hermanas, que voy a usar su ejemplo. Una hermana que en su casa, por ejemplo, en el trabajo, en su casa, donde vaya, no reconoce autoridad de nadie, puede orar toda la noche. Su oración va a ser estorbada. Porque puede decir la hermana, no, yo soy una guerrera del Señor, y sí lo es, tal vez ora, ayuna, pero si no reconoce autoridad ni de su jefe, ni de su esposo, ni donde vaya, entonces no le va a funcionar. Igual los varones. Si el varón, por ejemplo, que es soldado, puede ser soldado de 2 metros, hermano, puede pertenecer a la Navy, a cualquier estructura del ejército puede pertenecer.
Pero si no reconoce autoridad, hermano, no le va a funcionar en la batalla. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Aquí estamos hablando de un centurión. Un centurión era un hombre que tenía bajo autoridad muchos soldados, pero también él era sujeto de autoridad. Sobre toda gloria habrá un dosel. Entonces, hermano, me doy cuenta que nosotros, el soldado, tiene que reconocer autoridad. ¿Se imagina un soldado que lo manden a una misión? No, yo no quiero ir ahí. Jonás era un soldado rebelde y mire cómo terminó. En la Biblia, los que desobedecieron al Señor no les fue bien. Solo lo salvó la misericordia. En ejemplo se lo pongo Jonás. Entonces, hermano, reconozca autoridad. Reconozca autoridad, reconozcamos. Mire, le hablo a alguien que también, bueno, el Señor siempre habla, hermano. Le hablo a alguien que sabe que él o ella sabe más que su jefe, pero a su jefe fue que pusieron. Hay hermanos que quizás saben más que uno de pastor, fíjese, porque también ellos leen la Biblia, estudian mucho. Pero a quien lo pusieron a uno fue, a quien lo pusieron en este lugar, por ejemplo, fue a nosotros. Ahí donde usted está, quizás que me ve, el pastor que usted ve ahí, tal vez todo humilde, que a veces se equivoca, a él fue que lo pusieron. Tal vez usted sabe más, de repente sí, puede ser que no, pero espere su momento, porque cuando nosotros comenzamos a darle cabida a ese sentimiento, vamos a perder todas las batallas y no vamos a reconocer autoridad en esa persona. ¿Sabe cómo pasa? Y le va a pasar a algunos si no superan eso. Hay personas que en los trabajos hay promociones y tal vez ellos han estado esperando la promoción. Y al que promueven, quizás fue por una situación política, quizás fue por otra cosa, por un padrinazgo ahí. Y ellos saben que ellos tienen mayor capacidad y en este momento están molestos porque promovieron a esa persona. Tranquilo, tranquila hermana, ya va a llegar su promoción. Entonces el soldado, aquel que tiene la estatura de soldado para enfrentar la batalla, discierne quiénes son los enemigos. Hasta aquí lo voy a dejar por cuestión de tiempo, tal vez el otro martes se lo puedo terminar. Entonces es bien importante entender que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Mire, la lucha no es contra carne y sangre. Ahora usted dirá, pastor, sí, pero mire cómo matan a la gente, mire cómo roban, mire cómo asaltan, mire aquel vecino qué malas actitudes tiene, mire esa vecina. Es que esas personas no son cristianos. Bueno, lastimosamente, hermano, a veces hay cristianos con malas actitudes. Pero ¿sabe qué pasa? La lucha nuestra, nuestro enemigo, es aquel que es influenciado por esos espíritus inmundos o por demonios. Hay personas que están siendo influenciadas por espíritus o por demonios. Eso es lo que usted ve en la calle. Por eso tenemos que llevar la armadura. Por eso tenemos que entender de que hay que estar bajo autoridad. Por eso tenemos que para ser más efectivos, discernir quién es su enemigo. Usted tiene que saber quién es su enemigo. Porque mire, usted, aunque no diga que sí, tiene enemigos. Todos tenemos enemigos. Porque si nosotros no fuésemos importantes, se lo decía al inicio, en el reino de Dios, perdón hermano, el enemigo no anduviera atrás de cada uno de nosotros. Que en el nombre de Jesús nos guarde el Señor, que nos guarde a nuestros hijos, guarde a nuestros nietos, nuestra familia, guarde la iglesia, lo guarde a usted y los que estamos acá. Porque sabe el enemigo que usted va a hacer estragos en el reino de él. Sabe que usted va a ir a evangelizar, sabe que usted va a ir a hacer una buena acción, sabe que usted va a traer gente a la iglesia, sabe que usted va a predicar, sabe que usted va a hacer tantas cosas. Deuteronomio 21, este es un versículo hermoso. Cuando salgas a la batalla contra tus enemigos y veas caballos y carros y pueblo más numeroso que tú, no tengas temor. El soldado sí tiene temor, pero lo vence con la fe, porque dice que el verdadero amor, que es Cristo, echa fuera todo temor. No tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, está contigo. Y si usted lee más adelante,
En el versículo 4 dice: porque el Señor vuestro Dios es el que va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. Ahora, yo tengo en este crecimiento que Dios quiere que tengamos para llegar a ser soldados preparados, agruparnos en ejércitos y ser efectivos para ganar las batallas que el Señor va a ganar por nosotros, pero que nosotros tenemos que pelear también. Hay que poner una cuota. Nosotros tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos. ¿Usted conoce quiénes son sus enemigos? Entonces el soldado, porque imagínese qué chiste sería ponerse la armadura, reconocer autoridad, pero no saber contra quién vamos a pelear. Imagínense que los soldados, una compañía de soldados les dicen: señores, mañana a las 5 de la mañana salimos, vamos a ir a la batalla, y no saben contra quién van a pelear. Entonces hay enemigos. Veamos algunos. Aquí me voy a quedar por cuestión de tiempo. Mire, hay enemigos del amor, hay enemigos de la semilla, hay enemigos de la fe, hay enemigos de la restauración que se oponen. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Hay enemigos de la restauración, hay enemigos de la gracia, hay enemigos de la viña, hay enemigos de la edificación. Perdone que ahí puse edificación. Ya parezco brasileiro ahí, hermano. Hay enemigos de la familia, hay enemigos de los bueyes son los ministros. Encontré, mire qué cosa tan curiosa. Encontré 18 enemigos, y 18 es 6 más 6 más 6. Hay enemigos de la oración, hay enemigos de la adoración, hay enemigos de los ojos, hay enemigos del entendimiento, hay enemigos del salmista, hay enemigos de la cruz, hay enemigos de la unción, hay enemigos de la siembra y hay enemigos de la paz, entre otras cosas. Entonces, cada uno de estos es un tema. Pasaríamos un año, hermano, y quizás más, hablando de cada uno de ellos. Pues ahí, en la unción que el Espíritu Santo nos dé, poder desarrollar, aunque sea 1, 2, 3 ahí de alguno de estos. Pero yo quiero terminar con esto. Miren, yo quiero terminar diciéndole, hermano, porque fíjese que al final, en 2 de Timoteo, vamos a ver, en 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Aquí se resumen las 3 posiciones que le hablé. Labrador, guarda la fe; termina la carrera, el atleta; y pelea la buena batalla, el soldado. Que en el nombre de Jesús, hermano, nosotros podamos entender y decirle: Señor, gracias. Gracias, Señor, porque hemos guardado la fe, hemos terminado la carrera y hemos peleado la buena batalla. Ahora, esto es una de las batallas. ¿Se da cuenta? Es que mire, yo quisiera orar, hermano, quisiera orar en el nombre de Jesús, pedirle que ahí donde usted está pueda pensar en este momento, porque no solo es, hermano, no solo es decir: pastor, yo quiero pertenecer al ejército de Dios. No solo es eso, hermano, sino que es entender de que Dios quiere que nosotros crezcamos en su conocimiento, que pasemos de labradores o sembradores a atletas, pero que seamos soldados. Porque, hermano, le tengo una noticia: hay una batalla, y nosotros a veces no nos damos cuenta que esa batalla se está librando, y que el Señor ha librado la batalla por nosotros, y que nosotros, hermano, no nos hemos dado cuenta cuántos daños quizás el enemigo nos ha hecho, y nosotros nos hemos quedado buscando otras cosas, porque tal vez el enemigo nos tiene afanados en otras cosas. Entonces, hermano, yo quisiera, en el nombre de Jesús, en esta noche, quisiera orar en el nombre de Jesús. Mire, con la ayuda del Señor, Él nos ha permitido, pues, trasladarle en parte de lo del tema. Hablamos en Miqueas 5:1, le hago un resumen, que nos agrupemos en tropas. ¿Por qué? Porque hay una batalla.
Vimos que el enemigo ha descendido con ira porque le queda poco tiempo en Apocalipsis 12:12. Vimos también que debemos prepararnos para la batalla, porque en Joel 3:9 y 10 dice que nos estaba anunciando: prepárense para la guerra. ¿Por qué? Porque reclutemos nuestros mejores soldados, juntémonos como ejército. Joel 3:9 y 10. Conviertan sus arados en espadas y sus hoces en lanzas. Vimos también que Dios quiere que nosotros tengamos una estatura ideal. No podemos ir a la batalla sin preparación. No podemos ir a la batalla sin experiencia. No podemos ir a la batalla sin saber a lo que vamos. Vimos que en 2 de Timoteo 2:3 nos habla del soldado que sufre penalidades. El versículo 5 nos habla del atleta que compite de acuerdo a las reglas y se abstiene de muchas cosas. Pero también en el versículo 6 nos habla del labrador. El labrador que trabaja la tierra debe tener paciencia, dice, esperando el fruto. Vemos que hay una estatura de sembrador, atleta y soldado, como una posición de atrio, lugar santo y lugar santísimo. Vimos que para ser soldado tenemos que tener claro muchas cosas, que cada día se libra una batalla y que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino que contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este mundo y contra las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestes. Entonces hay una estructura. Por eso nosotros tenemos que crecer, porque de acuerdo al crecimiento y la posición que tengamos en el ejército de Dios, ahí vamos a obtener victoria en ese nivel de batallas. Vimos que tenemos que ponernos la armadura de Dios, y esa armadura no es más que la autoridad que Dios nos da para poder ejercerla, pero también necesitamos reconocer autoridad. El soldado que se alista reconoce autoridad, pero también es importante, y terminamos acá, que hay que discernir quiénes son nuestros enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Les hablé que hay enemigos internos, pero que también hay enemigos externos. Vimos que hay enemigos del amor, de la semilla, de la fe, de la restauración, de la gracia, enemigos de la viña, de la edificación, de la familia, de los bueyes. Y por último vimos que hay enemigos en la oración, hay enemigos de la adoración, enemigos de los ojos, enemigos del entendimiento, enemigos del salmista, fíjese, enemigos de la cruz, enemigos de la unción, enemigos de la siembra y enemigos de la paz. 18 enemigos encontré, cada uno se deriva en otros tantos. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Crecer, anhelar, pero tener conciencia de una realidad que estamos viviendo. Tal vez usted en este momento está librando una batalla por su familia, por su salud, por el ministerio, por su casa, por deudas, por su matrimonio. Hay una batalla que tal vez esté librando. Entonces necesitamos orar, hermano. Necesitamos decirle: Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Que en el nombre de Jesús, hermano, el Señor nos pueda ayudar en esta noche. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre, Señor. Nosotros, Señor, somos tus hijos. Hemos abrazado esta lucha, Señor, pero hemos abrazado esta decisión que hemos tomado, Señor, para servirte. Dios, tal vez nos falta preparación, pero yo te ruego que esta noche, por tu Espíritu Santo, nos comiences a preparar. Danos como iglesia esa estructura que necesitamos para desarrollar nuestra labor en las batallas que nos toca como soldados, Señor. Queremos tener conciencia como soldados de que hay una batalla, que hay que reconocer autoridad, que hay que vestirnos con la armadura, pero que tenemos que saber cuáles son nuestros enemigos para poder desarrollar una estrategia y poder vencerlos. Señor,
Danos esta noche, por favor, esa estrategia para poder vencer cualquier enemigo que se haya levantado en el trabajo, en la familia, en el ministerio, en el matrimonio, con nuestros hijos, Señor. Cualquier enemigo que se haya levantado, cualquier oposición, cualquier hechicería, brujería, Señor, santería, agüeros, Padre, en el nombre de Jesús, no tienen arte ni parte en nosotros. Caerán 1000 y 10,000, mas a nosotros no van a llegar. Que en este tiempo, Señor, de batalla, que en este tiempo de lucha, nosotros podamos salir victoriosos por la sangre del Cordero. Como Cristo venció en una cruz, que en esta noche nosotros seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas, que nos guardes, que canceles todo contraataque del enemigo. Hoy nos levantamos por nuestras generaciones, hoy nos levantamos por nuestra familia, hoy nos levantamos por Colombia, Señor. Hoy nos levantamos por cada país hasta donde llegue esta señal. Hoy nos levantamos por el huérfano, el pobre, la viuda, por aquellos que te necesitan, Señor, aquellos que están deseosos de escuchar una palabra. Hoy nos levantamos, Señor, para que en el nombre de Jesús toda oposición espiritual que se haya levantado desde los aires contra la iglesia, contra nosotros, contra nuestra familia, que en el nombre de Jesús, Señor, sea desechada. En el nombre de Jesús, hoy obtenemos la victoria que viene de ti, Señor. Gracias, Cristo. Gracias, porque tú venciste la muerte. Tú venciste, Señor, venciste en una cruz. Y que con tu sangre nos has guardado y nos has hecho más que vencedores. Bendigo las familias, Padre. Yo te ruego que hagas un milagro. Hoy, Señor, tenemos conciencia de que tenemos que crecer en la estatura de llegar a ser soldados. Pero tener claro, Señor, que hay una cultura diferente en ser obrero, en ser labrador, en ser atleta, pero sobre todo en ser soldado. Hoy, Señor, nos enlistamos en ese ejército tuyo. Equípanos tú, Espíritu Santo. Equípanos tú, Espíritu Santo. Que en el nombre de Jesús el Espíritu Santo nos equipe, ahí donde está usted, los que estamos acá, que nos equipe con todas las armas espirituales que necesitamos para poder enfrentar las batallas que estamos viviendo. Que en el nombre de Jesús usted reciba sanidad, que en el nombre de Jesús usted reciba liberación, que reciba provisión, que reciba ese espíritu de santidad que viene del Señor. En el nombre de Jesús, que todo enemigo que se haya levantado en su casa, en su barrio, en la familia, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, contra el ministerio, contra las iglesias, contra nuestras autoridades, sea quitado en el nombre poderoso de Jesús. Padre, desaparécelos. Desaparece todo enemigo que se haya levantado. Y si nos toca enfrentar, ayúdanos a vencerlo por el poder que viene de ti, Señor. Gracias, Padre, llévanos con bien a casa. Cancelamos todo contraataque del enemigo. Lo declaramos inoperante en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Le bendecimos, hermano, que en el nombre de Jesús todo pueda salir bien. Nos vemos el viernes aquí en el culto presencial también y virtual también de esta manera. Vamos a hablar de la familia. Bendiciones.